Buenos días, Flor, buenos días, Atenógenes, buenos días, DJ Juan Diego. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ve por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión Canal 4 en señal de televisión abierta. Bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es martes 21 de diciembre del año 2021 y es el 355º día del año. Faltan solo 10 días para finalizar este año 2021 y hoy es el solsticio de invierno en el hemisferio norte y el solsticio de verano en el hemisferio sur. Es el día de la víspera de Navidad, ¿no? Así creo que se le conoce. No, es el día en que el sol está más cerca del hemisferio sur y más lejos del hemisferio norte. Esa es por eso en el hemisferio norte es invierno y en el hemisferio sur es verano. Esta fue la cápsula informativa cultural de Guido Rodríguez. Seguimos adelante con más. Me gustó esa salida. Vamos a preparar una entrada entonces. Sí. Ahora. Oye, esto lo podemos hasta vender para que sepa. Este segmento llega a ustedes gracias a... Iba a decir una burrada y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No la materializaste. Exacto. Total. Oye, ¿y entonces? Bueno, llegó Omicron pues a Panamá. Omicron está aquí hace rato. Y Omicron, sí, seguramente. Y ya es la variante dominante en Estados Unidos, para que se note la velocidad de propagación. Oye, pero la buena noticia es que la dosis de refuerzo de las vacunas la controla. Sí, Conozco más gente enferma ahora que al principio. O sea, sí. Y los números hablan de eso. O sea, sí, hablan de que estamos teniendo muchísimos más casos. Lo que pasa es que es más leve. Más leve, no hay hospitalización. Los que finalmente requieren hospitalización es por otras causas. Y eso casi sí, nadie si te fallece. agarran sin la vacuna, prepárate, porque realmente es cierto, la cantidad de circulación del virus es mayor. Y se están dando casos, por ejemplo, en Veraguas, en donde ya han tenido que en algunos corregimientos suspender todas las actividades, cerrar prácticamente. Exacto. Pero se están dando de forma o sea, muy es más sectorizada. transmisible, pero sí. Más leve. Claro. Entonces, eso me lleva a pensar que si es más transmisible y más leve, al final creo que viene con todo, como ya vimos que viene con todo, que nos va a dar a la gran mayoría, a los vacunados nos irá bien, y a los no vacunados quizás les vaya bien, quizás no, pero al final ya nos terminará dando a todos. Sí, lo más probable. Y eso hará que esto... Ahora, colocarse la dosis de refuerzo aumenta hasta en un 100% la cantidad de anticuerpos. Yo creo que también eso es muy, muy importante. Sí. Y ya eso es ciencia, eso no es creencia. Eso está científicamente comprobado por números y demás, así que usted actúe responsablemente con usted mismo, con sus familiares, con los suyos, con sus vecinos y vacúnese. Póngase, si ya tiene las 2 dosis, espere el tiempo que le falta. Incluso estaban pensando, ante la llegada de la variante Omicron, acortar el tiempo de 6 meses a 3 meses para el refuerzo, el refuerzo de la vacuna, porque es la barrera frente a esta ahora enfermedad. Lo único que el caso positivo descubierto como el primero, bueno, es lo que dice el MINSA, se encuentra en Cobre Panamá, según confirmó la propia empresa. Sí. Está en aislamiento, esa persona llegó al país el 8 de diciembre, obviamente, según la Cobre Panamá, pues se han dado los controles respectivos, pero puede ser que se den otros casos, ¿no? Sí, yo esperaba en la conferencia de ayer que nos dieran algún tipo de información sobre los niños, las vacunas en menores de edad, de 5 a 11 años. Pero eso no vi que sucedió. Y por otro lado, siento que se está gastando tanto en publicidad estatal y yo creo que se debería hacer énfasis un poco más, que eso ni siquiera les tiene que costar plata, porque puede ser por redes sociales. Los lugares donde están poniendo los refuerzos y las vacunas. Se ha divulgado, pero yo veo muchísimas dudas en redes sociales de dónde, qué días, a qué horas, en qué lugares, etcétera. Y la velocidad de vacunación se ha estancado. Pero es normal, porque ya hay más gente vacunada. Entonces, la población vacunable
Sí, está bien, pero todavía hay mucha gente vacunable que no se ha vacunado. Y no necesariamente, antivacunas. Son 335.000 personas que se pusieron la primera dosis y no se han puesto la segunda dosis. Bueno, esa es la estadística. No, y lo que está yendo obviamente por su dosis de refuerzo son las mismas personas que ya tuvieron las 2 dosis. Y que cumplen los 6 meses, sí, por eso es que se está analizando recortar a 3 meses. 2 dosis. Bueno. Hay 335.000 personas que tienen solo la primera y no han ido por la segunda. Es momento de ir, pero también es importante saber dónde. A mí en los chats, por lo menos una vez al día, me preguntan que en qué lugares y los horarios y tal. Yo creo que eso debe ser información un poco mejor divulgada. Y no tiene por qué costar plata. Puede ser perfectamente por redes sociales. Eso es cierto, sí. Mira, que yo la estoy buscando acá en redes y como tú dices, es verdad. Por lo menos estoy ando por el sábado y todavía no veo los lugares. No. Sí vi que me dijeron que en el área del Soho Mall, en el área de Multiplaza, yo sí pasé por Multiplaza, la de Multiplaza está llenísima siempre. Sí. La de Multiplaza está llena, pero los horarios no están claros, los horarios de los domingos, etcétera. Pero ellos tienen los horarios puestos ahí en su... pero tienes que ir a buscar, o sea, la persona que no sabe dónde ir... Se te toma una foto y se difunde en redes igual. Por eso digo, ellos tienen un trabajo de comunicación que hacer en ese sentido y yo creo que es importante para desestancar el tema, ¿no? Oye, quisiera comentar, hacer algún análisis y comentario sobre la conferencia de prensa de ayer, que me pareció que cumplió su cometido. Y pienso que si las reuniones que se anunciaron que se van a tener a partir del año 2022, atenógenes con las autoridades, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, como del judicial, rinden frutos, debemos retomar la senda que se había iniciado a partir del año 2002 en la dinámica de adaptar la legislación interna a los estándares recomendados en materia de libertad de expresión. Y explico. En el año 2001 recibimos en Panamá la visita in situ del relator entonces para la libertad de expresión, Eduardo Bertoni. En ese momento había una situación de tensión y llamada, calificada como de acoso judicial a los medios de comunicación y periodistas. A raíz de esa visita, en la Defensoría del Pueblo se creó la oficina del Delegado Especial para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, con el claro mandato por parte del defensor de promover la adaptación de esos estándares. Creo que eras tú, ¿verdad, Guido? Fue primero Ricardo Lombana. Ricardo Lombana, cierto. Y cuando Ricardo Lombana fue designado cónsul en Washington, entonces yo asumí esa responsabilidad. Yo era adjunto y delegado al mismo tiempo. Entonces, se logró impulsar. Después de ti, ¿quién vino? Después de mí, no hubo. No hay nada. Después de ti no hay nada. No hubo delegado. Después de ti no hay nada. Entonces, pero Guido está tocando un punto muy importante de nuestra historia en materia de libertad de expresión. Bueno, es cierto lo que estás diciendo. Entonces, se logró, entre otras cosas, se logró en el año 2005 aprobar la ley 22 del 29 de junio de 2005, que eliminó el desacato y estableció el derecho a réplica, rectificación y respuesta y su garantía judicial, la tutela, la acción de tutela, por primera vez en Panamá. Se logró la despenalización, así sea parcial, de la calumnia y la injuria en el Código Penal en el 2008 para los altos funcionarios o los funcionarios del artículo 304 de la Constitución, que son aquellos que tienen que presentar declaración jurada de rentas ante la Contraloría. Se elevó a nivel constitucional la acción de habeas data y se eliminó a nivel constitucional parte del desacato, aquellos de que se pudiera juzgar sin juicio previo, juzgar y condenar sin juicio previo. Eso se eliminó, eso estaba en el artículo 33 de la Constitución. Se logró en la reforma del 2004 eliminar eso. Y ese impulso y esa dinámica que se quedó con tareas pendientes, ayer el abogado Ernesto Cedeño, el doctor Ernesto Cedeño, nos hablaba de algunas de esas tareas pendientes, que es adaptar la legislación civil para ponerle límites. Porque si bien, y explico, porque si bien los estándares y los principios básicos sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que los periodistas o personas que difunden su opinión a través de los medios de comunicación deben ser responsables cuando cometen una injuria o una calumnia, cuando se prueba que han actuado con real malicia o con
o con dolo o con mala intención o con, digámoslo así, sin la pericia necesaria, ¿no? Negligencia inexcusable es el término, deben ser sancionados solo a través de multas, ¿no? Son de carácter civil, multas. Eso es muy diferente de demandas millonarias con secuestro de bienes. Entonces, los que se resisten a aceptar esos estándares en materia de libertad de expresión, que no son caprichosos ni vienen de afuera, porque Panamá es miembro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿verdad? Buscan como excusa y que bueno, pero es que yo estoy actuando civilmente, tal como dicen los estándares. No, los estándares dicen a través de multas. Es muy diferente una multa impuesta por un juez a un comunicador, periodista u opinador que infringió con real malicia, con dolo o con negligencia inexcusable los parámetros éticos de la libertad de expresión a un secuestro eso es lo que multimillonario, a una demanda de millones de dólares. Lo que establece el derecho comparado en los temas civiles que tienen que ver con temas de libertad de expresión, con un límite también. Esto no puede ser además, una multa de 2 o 3 o 10 o 100 millones de dólares. Impagable, exactamente. Hay un estándar, es una cantidad de salarios mínimos que se colocan. Correcto. Por ejemplo, en Colombia hay una multa que es equivalente a un número de salarios mínimos. Bueno, entonces de eso es lo que se trata y ojalá se pueda retomar esa dinámica que se vio interrumpida en el año 2009. Eso es así, eso es parte de la historia. ¿Por qué será que se vio interrumpida después del 2009? Porque Ricardo Martinelli presidente. Claro, después de Guido no hay más nadie. ¿Por qué? Porque vino Ricardo Martinelli, después vino Juan Carlos Varela y ahora estamos con Laurentino Cortizo y no ha pasado nada. A ninguno de los tres le ha importado el tema de la libertad de expresión, aunque sí reconozco que en el caso de Laurentino Cortizo y de Juan Carlos Varela, por lo menos firmaron la declaración de Chapultepec, pero solo la firmaron porque... En la práctica tuvimos problemas con libertad de expresión, tanto con la época de Martinelli, como en la época de Varela, como en la época de Cortizo. Y es lo que estamos ahora reclamándole al Estado, que tutele, al Estado que asuma la responsabilidad de haber firmado estas declaraciones. El ambiente de libertad de expresión. No se está garantizando. Entre las instituciones que hay que abordar, y yo insisto en ese tema porque conozco, estuve ahí y sé la importancia que tiene que esa institución sea beligerante en este tema, tiene que estar la Defensoría del Pueblo. No puede la Defensoría del Pueblo renunciar sobre pretexto de que es que la ANTAI es la que tiene ahora la facultad legal del acceso a la información y la transparencia, renunciar a su defensa de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en democracia. Y la Defensoría debe, cuanto antes, activar la oficina del delegado especial para la libertad de expresión para seguir con esta dinámica, que es lo que yo aspiro a que después de esta conferencia de prensa y en las reuniones que se van a tener a partir de enero, se retome, porque es necesario. Estamos todavía muy lejos de cumplir con los estándares. Así es. Y esos estándares, cuando no se adapta a la legislación interna, pues entonces la Corte Interamericana, en cualquier caso, es la que obliga a los estados a... Y hay algo más que no están viendo las autoridades. Todos los temas de libertades, incluyendo la libertad de expresión, están seguidos muy de cerca por parte de las autoridades reguladoras. Estas personas que ponen los ratings de riesgo país, aquellos países en donde la libertad de expresión no es garantizada por los estados, también tienen un componente de riesgo país que va a comenzar a afectar a los países. ¿Por qué? Porque la información que ellos dan a conocer no es debidamente discutida a lo interno, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Y si no hay transparencia, difícilmente podemos estar pidiendo un buen respaldo de riesgo país si nosotros como Estado no garantizamos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, creo que habría que tomar esto en cuenta a nivel de Estado, entender las repercusiones que tiene. Y no solamente es tratar de proteger a un grupo de periodistas, porque esto es mucho más amplio. Es proteger al ciudadano común de estos abusos. Pero mira que Martinelli también es, por ejemplo, en el caso de él, porque no es el único, ha demandado cuentas satíricas, ha demandado cuentas con menos de 100 seguidores en Twitter. Esto no es solo contra periodistas, esto es contra quien se atreva a decir algo que no le gusta al señor. Sí. Mira, hay un tema que a mí me preocupa y que es similar al escenario del año 2001, que fue calificado por la Relatoría para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en aquel entonces como un ambiente de acoso judicial a la prensa y al periodismo. Y es el de el surgimiento de nuevos delitos en la legislación penal que son considerados delitos ambiguos, según la doctrina, y que se están utilizando de manera distorsionada para acallar voces críticas. Y ahí están la violencia de género, por ejemplo, y ahora el nuevo, que nos referimos a él en varias ocasiones aquí, incluso con la diputada proponente, el nuevo delito, los nuevos delitos, categorías de delitos de violencia contra la mujer política. Esos son, a mí me preocupa porque eso, la delgada línea que separa entre la legítima defensa de un derecho a no ser violentada a una persona por su género, en el caso de la violencia de género, las mujeres por hombres, con el cercenar o pretender imponer una autocensura a los medios de comunicación social es muy fina, muy fina. Y eso hay que analizarlo con cuidado. Así que bueno, ojalá, reitero, se retome esa dinámica. Ojalá el Defensor del Pueblo active la oficina del relator y ojalá la Defensoría del Pueblo sea convocada entre las autoridades con quien se va. La Defensoría del Pueblo es clave en la lucha con un derecho fundamental para todos, como es la libertad de expresión. Así que esperemos que así sea. Me llegó la lista completa, Flor, de los puntos de vacunación habilitados a nivel nacional. Es por circuito, la lista es larga, pero ahí te la mandé. Yo creo que hay que tuitearla y hay que repetirla y hay que darle, porque creo que es importante. Aquí están todos los circuitos donde se está vacunando en este momento. Por ejemplo, en el 88 está el Centro Irving Saladino, Policentro y Policlínica de Juan Díaz, el Policentro de Parque Lefebvre, el Centro de Salud de Río Abajo, el Centro de Salud de Boca la Caja, la Policlínica de San Francisco. Mira, en el 87, el Centro de Salud de Pueblo Nuevo. ¿Los horarios y los días que están abiertos? Sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dice Centro de Salud de Pueblo Nuevo, Policlínica de Betania, Soho Mall, Alta Plaza Mall, Policlínica Manuel Ferrer, Centro de Salud de Chorrillo. Ahí están todos. Centro de Salud de Santana, Centro de Salud de San Felipe. Sí, esto es lo que hay que repetir constantemente. Ahí están. Ahí te lo mandé de todas formas. Son 127 centros de vacunación, pero estaba en una nota de prensa, la encontré dentro del site del Ministerio de Salud. Creo que hay que distribuirlo, porque me llegó uno también específicamente del Irving Saladino, que es el que estaba donde anteriormente está el Vacucentro Express del 2030, y ahí entonces crearon el Irving Saladino en esa área, y allí se ve claramente los horarios y el momento en que se vacunan a las personas de 7 de la mañana a 3 de la tarde, por ejemplo. Ese está habilitado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Así que sí está, pero está como metida la información, hay que divulgarla más. 127 centros de vacunación a nivel nacional. Es ese impulso que tienen, esa información es importantísima, mantenerla vigente, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que se están aplicando las 2 dosis de vacunas o la dosis de refuerzo que también la gente está esperando. Bueno, vamos a cambio, pues. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Seguimos aquí en Cuarto Poder, Guido, y vamos a hablar acerca de las firmas de la Constituyente, que al final pues no se alcanzó la cifra, no se alcanzó el objetivo, no se logró quizás convencer a la gente que era necesario firmar por una Constituyente. No sé, o sea, tengo una gran cantidad de dudas todavía sobre ese tema, pero vamos a conversar con nuestro invitado sobre el asunto del Movimiento Panamá Decide, Carlos Ernesto González Ramírez. Guido y Flor. Bienvenido, Carlos Ernesto, a Cuarto Poder. Buenos días, Guido, Atenógenes, Flor. Bueno, ahí leímos el comunicado de Panamá Decide, que fue circulado y que ha tenido diferentes reacciones dependiendo de quién lo analice. Pero quisiéramos tener la versión tuya, Carlos Ernesto, como presidente del movimiento Panamá Decide, sobre quizás las causas principales de que no se haya logrado alcanzar el monto de firmas requerido.
Si es que el monto es muy exagerado, si es que los obstáculos son demasiados, si es que es un proceso, como alguien dijo, que está diseñado para que no se cumpla el cometido, para que sea muy difícil cumplir el cometido. Si hizo falta recursos, hizo falta comunicación, hizo falta activismo, etcétera. Todas esas que pueden ser parte de las causas. Sí, bueno, yo creo que todas, sin duda. Sin embargo, yo creo que es importante sacar las lecciones más destacadas del tema, ¿no? El primer punto es que el esfuerzo que nosotros sabíamos el primer momento, que era titánico y muy difícil de cumplir, lo habíamos diseñado sobre la presunción nuestra de que íbamos a recibir una facilitación por parte del Tribunal Electoral, cosa que no pasó. Pero aparte de eso, el país se encuentra en una situación de gran división y de grandes desconfianzas mutuas, lo cual hace muy difícil cualquier esfuerzo que trate de consensuar y unir a los panameños que de buena fe desean un mejor futuro para el país. Fue muy difícil para nosotros comunicar o que la población entendiera que lo que nosotros estábamos haciendo era abriendo un espacio para ejercer un derecho constitucional que nos otorga la Constitución Nacional, un derecho político que tenemos los panameños, que es el de hacer un llamado a una elección para una constituyente. Que nosotros no estábamos proponiendo un modelo de constitución, ni estábamos proponiendo una ideología en particular, ni estábamos proponiendo que se eligiera a nadie, ni nos estaban eligiendo a nosotros. Que nosotros estábamos era simplemente abriendo un espacio para poder ejercer un derecho. A eso se le suman las incertidumbres que se dieron con motivo de que el Tribunal Electoral no quiso en ningún momento hacer público cómo iba a reglamentar la elección de los constituyentes, y las exógenas como algunas declaraciones de personas de renombre que se oponían a la constituyente y lo sucedido en Chile. Por más que nosotros tratamos de lograr consensos con las fuerzas vivas del país, con gremios empresariales, profesionales, sindicatos, iglesias, ONGs de todo tipo, a pesar de que todas estas organizaciones están claras en que hay una situación de crisis institucional, fue imposible lograr que se pronunciaran a favor del esfuerzo por lo que dije al principio, por un nivel de desconfianza muy grande que tenemos entre todos. Eso hizo muy difícil la recolección de fondos necesarios para hacer un esfuerzo tan grande en 6 meses, y sumado a los escollos que nos fue poniendo el Tribunal Electoral en el camino, era evidente que no lo íbamos a lograr, y por eso detuvimos los esfuerzos que estábamos haciendo para no malgastar recursos, los pocos recursos que podíamos levantar. Entonces, yo diría que ese es el resumen del tema, ¿no? Aquí tenemos que lograr cambiar un poco la mentalidad, porque yo no creo que ha sido de mala fe de parte del Tribunal Electoral, yo creo que sencillamente tienen una confusión. Ellos parecieran pensar que ellos como que tienen que proteger el sistema, y lo que tienen que hacer realmente es ayudar a los ciudadanos a expresarse. Y esa disyuntiva que tienen los lleva a tomar decisiones que son incomprensibles. Por ejemplo, en el caso nuestro, les prohibieron a los funcionarios públicos que firmaran por la constituyente, como si fuera a firmar por un partido político. O sea, ni siquiera el Tribunal Electoral entiende que este es el ejercicio de un derecho político que está en la Constitución, para sus funcionarios también. Restringieron la forma como nos podíamos financiar, limitaron los mecanismos para poder recoger las firmas a mecanismos que son extremadamente costosos y complicados. O sea, no fueron un facilitador. Entonces, pero eso es parte de todo el problema que vimos en términos generales, y que nosotros lamentablemente no tuvimos la capacidad de convencer o de comunicar apropiadamente a las personas lo que significaba este esfuerzo. Carlos Ernesto, el apoyo de los partidos políticos, ¿les sumó o les restó? Bueno, la verdad es que
no tengo claro eso. No puedo decir si sumó o restó. Lo que sí tengo claro es que es imposible hacer un esfuerzo de esta naturaleza sin sumar. Es decir, hay que sumar a la mayor cantidad de personas para hacer el esfuerzo, porque no se está eligiendo a nadie. Nuevamente, la gente reacciona mal porque hay un gran rechazo a los partidos políticos, sin duda. Pero al abrir el espacio para ejercer el derecho, no se está dando nada a los partidos políticos. O sea, es parte del problema de la comunicación. Solamente estamos abriendo un espacio para ejercer un derecho político que tenemos en la Constitución. No estamos siendo electos ni nada, ni siquiera los partidos políticos. Pero sin duda hubo gente que se enfrió producto de la entrada de los partidos políticos, pero también hubo otra gente que se sumó. Así que yo no tengo claro eso todavía. Lo lamentable fue que se sumaron los partidos políticos y no se sumaron otras fuerzas vivas. Si se hubieran sumado otras fuerzas vivas, tal vez eso no hubiera sido una discusión en este momento. Ellos sin duda hubieran podido impulsar mucho más la iniciativa. Siento que se sumaron y no impulsaron la iniciativa igual. Es posible. Hay algunas declaraciones de algunos de los miembros del partido político haciendo ver que esto era más un esfuerzo para poder luego decir que ellos habían estado a favor de la constituyente. Claro. En campaña política, o sea que había cálculo político. Por supuesto. Es posible, sí, es posible, sin duda. Ahora es interesante para un análisis sociológico, porque yo creo que si se hace un sondeo en personas que entiendan el tema, evidentemente, porque ese es otro problema, que la mayoría de la gente, de la población, no entiende el tema y a veces ni le interesa y cree, y bueno, tiene necesidades que resolver más en medio de la pandemia, y este tema no le quita el sueño. Pero entre los que entienden el tema, yo diría que una gran mayoría está de acuerdo en que la estructura hay que cambiarla, que la estructura ya no resiste. Es que antes de la pandemia, entonces, Guido, te recuerdo, y también Carlos Ernesto, que esto fue un tema de campaña. De campaña electoral. Si fue tema de campaña electoral, significa que todos los candidatos identificaron que aquí había un tema. Claro, el timing, o sea, hacerlo en medio de la pandemia es otra cosa. La pandemia cambió muchas prioridades para la gente y creo que también eso tuvo un efecto, porque yo sí no dudo del interés de la gente, porque si no, ninguno de los candidatos presidenciales lo hubiese incluido en sus planes de gobierno y en todos estaba. Claro. Entonces, sí estaba allí, sí era importante, claro. Eso fue antes de la pandemia y se hizo este esfuerzo en medio de la pandemia. No sé si valdrá la pena seguir enfocado en eso, esperando un poco más de tiempo, quizás más cerca del proceso electoral. No sé qué tú piensas, Carlos Ernesto, para retomar este tema de la constituyente, o piensas que ya no se debe retomar. ¿Qué dices tú? Bueno, Atenógenes, yo son 4 elecciones que los candidatos ponen en propuesta los cambios constitucionales y no los hacen. Hay que reconocerle al presidente Cortizo que los trató de hacer. Yo creo que los trató de hacer con un mecanismo que que no tenía la legitimidad necesaria para hacerse. Por eso es que creo que se requiere la constituyente. Sin embargo, no lo han hecho. Entonces, yo no sé. Mira, la situación en el país se está agravando. Ustedes estaban hablando hace un momento del tema de la libertad de expresión. Y en realidad el problema de las demandas civiles que se interponen en Panamá contra los medios de comunicación y los periodistas es porque tenemos un procedimiento judicial absurdo en donde es un juego de póker. El que tiene plata te secuestra y tú quedas secuestrado hasta que se define el proceso. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo que le hace un daño terrible a todo el país, no solamente a los medios de comunicación y los periodistas, porque no solamente se utiliza para violar la libertad de expresión, se utiliza para el abuso de los mecanismos judiciales. Eso no pasa en otros lados. Pero así estamos en todo. El país entero tiene un descalabro institucional, se ha quedado en el siglo XX y principios del siglo XX en algunas cosas, y si no cambiamos ese arreglo institucional, no vamos a avanzar, al contrario. Y además tenemos una amenaza para las elecciones del 2024 de una involución aún mayor. Entonces pienso que hay que enfocarse un poco en eso, porque es muy peligroso para el país lo que pueda suceder en el 2024.
Así como vemos que otros países van avanzando, también hemos visto que otros han involucionado y nosotros estamos a tiro de piedra de un proceso realmente dañino para el país. Entonces, sí, yo creo que la constituyente puede ser un camino para resolver eso, pero ya no llega a tiempo antes de las elecciones. O sea, el esfuerzo que nosotros hicimos llegaba a tiempo antes de las elecciones. Por eso en el comunicado señalamos que si alguien más lo hace, vamos a apoyarlo indistintamente a quien sea y de dónde venga. Ahí viene ahora otra solicitud que hemos visto en los medios de comunicación, no sabemos quiénes son, pero creemos que debemos apoyar el esfuerzo, a ver si en algún momento la población se da cuenta de que este es un camino para profundizar en un cambio más importante. Ahora, las elecciones del 2024 siempre van a ser anteriores a cualquier elección de Asamblea Constituyente. Si hubiera una nueva iniciativa de una constituyente, ¿qué harían distinto? Bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero vamos a apoyar los que lo hagan. Claro, pero ¿qué aconsejarían hacer distinto? Así si la volvieran a repetir igualito como la estaban haciendo ustedes, ¿qué recomendarían ustedes mismos hacer distinto? Es necesario educar mucho más de qué es lo que se está haciendo con la firma. Sin embargo, nosotros creemos que es muy difícil recoger esas firmas con los mecanismos que tiene el Tribunal Electoral hoy en día, porque básicamente o tienes mucho dinero para tener activistas concentrados durante 6 meses recogiendo firmas con un celular, o puedes motivar a las personas para que haga una videollamada al Tribunal Electoral. Esas son las opciones que hay. Ambas opciones son extremadamente caras y poco eficientes. Entonces, o lleva gente al Tribunal Electoral, que es todavía más difícil y más todavía en pandemia. Entonces, si el Tribunal Electoral no cambia las reglas, si el Tribunal Electoral no facilita el proceso, es virtualmente imposible hacerlo. Y el Tribunal Electoral no parece tener ese deseo. Te recuerdo que nosotros tratamos de impulsar un app que no sé si hubiera funcionado, pero era más fácil para poder expresar la voluntad, y nos negaron ese app, y nosotros creemos que nos los negaron porque podía usarse para inscribir partidos políticos y también para revocar mandatos de alcaldes y representantes de corregimiento. Entonces eso abría la puerta a esa opción, y por algún motivo el Tribunal Electoral parece pensar que está ahí para proteger el reino, no para proteger al ciudadano. Creo que el elemento disociador aquí tiene que ver con que este proceso para adquirir firmas para un llamado a una constituyente, es decir, para demostrar la voluntad popular, es muy similar al proceso para la constitución de un partido político, o quieren llevarlo en ese sentido. Entonces, esas son las diferencias importantes que quizás el Tribunal Electoral no calculó en su momento. No sé si por allí va el problema en base a lo que tú has analizado. Y la gente también lo piensa, Tenógenes. La gente también piensa que es como si estuvieras dándole una firma a un grupo de personas, que no es así. Estás ejerciendo un derecho político que tienes para cambiar la institucionalidad del país, no para darle nada a nadie. Entonces el Tribunal Electoral, por ejemplo, nos puso unas reglas de financiamiento que no se las ponen ni siquiera a los candidatos a presidente. Claro. O sea, unas reglas que son extremadamente absurdas para un ejercicio de un grupo de personas que lo único que está buscando es abrir un espacio y comunicar que ese espacio está abierto para que lo ejerza la población. Son confusiones que hay ahí adentro, y son confusiones que tenemos la mayoría de los panameños, y son confusiones que nosotros como movimiento teníamos y no supimos cómo comunicar al principio con claridad, y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando ya se hacía un poco difícil comunicarlo bien, ¿no? Cambiando un poquito de tema. Y en parte yo creo que eso no se sumaron las fuerzas vivas, ¿no? Las fuerzas vivas también lo que veían era las personas, no el ejercicio del derecho político. Cambiando un poquito, Carlos Ernesto, del tema, porque hay una noticia de última hora, la hermana del diputado Elías Vigil, que estaba investigada por narcotráfico, fue detenida en el aeropuerto de Tocumen. Venía de un vuelo de Medellín, Colombia. Uh-huh. Y la acaban de detener. Sí. Yes. Interesante. Qué pena el cambio de tema, pero había que... Sí, no, está llegando esa información en este momento.
Bueno, es que el tema de la narcopolítica es precisamente parte del problema institucional, ¿no? O sea, nosotros, es una cosa que se suma a la otra. La falta de transparencia y de control ciudadano sobre las actuaciones de las instituciones públicas abre el espacio para la corrupción, abre el espacio para la narcopolítica y abre el espacio para que realmente las instituciones pierdan credibilidad en la ciudadanía. Si no podemos cambiar esas cosas, no vamos a avanzar, al contrario, vamos hacia atrás. Es un tema que está profundizándose cada vez más, la narcopolítica. Sin que la narcopolítica es parte de lo que vamos a enfrentar en el 2024. Sí. El clientelismo que estamos viendo de parte de los diputados en estos tiempos, que ya es desvergonzado y que las instituciones no enfrentan, ese clientelismo se alimenta de alguna forma, se alimenta de fuentes del Estado, y si no tiene la fuente del Estado se alimenta de otro. Pero si tú quieres salir electo en una elección como las que tenemos en Panamá diseñadas, tienes que jugar el juego que es el juego del clientelismo. Aquí los diputados más exitosos son los que más tiempo tienen en la asamblea y los panameños no parecen respetarlos mucho. Pero ellos saben cómo hacer las cosas dentro de ese sistema. Y el problema es que tenemos que cambiar el sistema para que eso no se dé. Casualmente hoy hay una queja que manifiesta la inacción de la Fiscalía General Electoral. Vergonzoso el silencio de esa entidad. Cuando se están distribuyendo dádivas a diestra y siniestra a lo largo y ancho del país, dádivas que obviamente deben ser con recursos públicos, es decir, violando flagrantemente la ley, cometiendo flagrantemente delitos electorales. Y sin embargo, las instituciones encargadas de controlar que eso no suceda o de perseguirlo en caso de que suceda, no hacen nada, están impávidas. Y es parte de la crisis institucional que bien anotas, Carlos Ernesto. Correcto. La Contraloría también debería estar ahí. No entendemos cómo no está. Entonces, si no hay instituciones de control, y fíjense, observen el incremento del gasto público a niveles estrambóticos, que lo vamos a tener que pagar, porque eso es lo que pareciera no entender un gran sector de la población. Esta situación de deuda, de incremento de deuda de manera exponencial, a las puertas de un incremento de tasas de interés y combinado con una inflación que sigue creciendo, acaban de darnos la cifra de 3.4%, va a seguir creciendo en Panamá la inflación como ha crecido en otros lados, nos va a llevar a una situación de callejón sin salida en la que hemos estado antes y que nos costó cerca de 10 años salir de ella, ¿no? Con un desempleo terrible. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos Ernesto, muchas gracias. Bienvenido a Cuarto Poder. Gracias siempre, a ustedes. Y que pasen una feliz Navidad. Igualmente, hasta luego. Vamos al cambio y volvemos con más. Bueno, sí, no, ya está y confirmado. anoche fue que llegó de Medellín. Sí, dice que fue capturada cuando ella llegó por la puerta 140, estaba verificándose el vuelo procedente de Medellín, Colombia. Ya fue conducida por el personal de migración, por el oficio que mantenía pendiente en el caso del grupo delictivo Damasco, y está a órdenes de las autoridades competentes. Teresita Linet Vigil Pérez. Sí, ¿no? No te entendido. El grupo delictivo se entregó. HP, que fue objeto de la operación Damasco. Sí. Exacto. Yo creo que se entregó. Sí, yo también creo que se entregó, es obvio. Se entregó porque es que no, o sea, claro, porque si estaba fuera y sabe que está entre las más buscadas, y debo suponer que lo sabía, y viene es a entregarse. Sí, exactamente. Ella sabía lo que estaba ocurriendo aquí y simple y sencillamente llegó y se entregó. Exacto. Hay que ver las consecuencias de esa entrega. ¿Cuáles serán? ¿No? Ya lo sabremos en los próximos días, pero no trajo al marido. No. Ay. ¿Será que está aquí? Pero es que sí, ella pudo viajar a Medellín, el marido también, ¿no? Por eso. O a Colombia, no sé a dónde quiera. Necesitamos al marido. No sabemos, Sí. pero el señor Robert, alias Robert, también, Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias Robert,
es el señalado como cabecilla, presunto cabecilla del grupo criminal Pero HP. al entregarse a su esposa o al detener a su esposa, obviamente puede ser que ella traiga información sobre ella. Cuidado. Puede ser. Cuidado. HP significa es humildad y pureza. Humildad y pureza. No es Harry lo que Potter. están pensando ustedes. Humildad y pureza. Es Harry Potter. Le decían los HPs. Así. A ese grupo, a esa pandilla. Muy bien. Está bien, pues. Vamos a ver qué pasa. Oye, los centros comerciales están que no cabe un alfiler. ¿De dónde sacó tanta plata la gente? Y el tráfico para llegar, o sea, la congestión que se forma para llegar a Alrededor esos de centros los comerciales centros alrededor de los centros comerciales es épico. ¿Pero dónde sacó tanta plata la gente? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que está bien para que haya No, está reactivación. bien, yo no digo que no, pero ¿de dónde sacó plata la gente? Después de un diciembre el año pasado, lúgubre, confinados, sin compras navideñas que causaron la quiebra de muchas empresas, ahora que haya un diciembre con actividad económica dinámica, con regalitos. Estoy de acuerdo en que es positivo. Mi pregunta es, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde sacó plata la gente? O sea, me parece buenísimo, pero me sorprende. Se ha ido reactivando la economía, Flor, poco a poco. Las cifras así lo indican. Así es la economía y esos son y así que funciona, ¿no? Sí. Y lo estamos viendo en tiempo real. Se ha ido reactivando. Ya viste que el índice de desempleo anda por el 11.3%, cuando llegó a estar en casi 20%. Nada más hay que estar atento a las variantes, porque la de Omicron es una de las tantas que vendrán. Vemos también los repuntes, porque entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre han visto ustedes que el aumento de casos nuevos ha escalado en más o menos 1,000 aproximadamente, y algo similar con las hospitalizaciones, independientemente de los vacunados. Entonces, esos temitas hay que ir evaluándolos, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud recomendó la suspensión de las reuniones y festividades de fin de año. Así que es más, inclusive algunos eventos que se esperaban en Estados Unidos, como por ejemplo la celebración del Año Nuevo en Nueva York, está pendiente de un hilo. Entre hoy o mañana pueden estar decidiendo si la realizan o no, producto ya de lo que ocurrió con la muerte de una persona en Texas por la variante Omicron. Y en Nueva York, que es la capital, de donde la mayoría de la gente va a celebrar la fiesta de fin de año, está evaluando eso porque también hay un repunte considerable de casos de COVID. Más todos los lugares que han cerrado ya en Europa. Sí. Así que vamos a ver cuándo tomamos decisiones acá y cuáles serían las decisiones a tomar. Nos fuimos. Se acabó el programa. Hasta mañana. Chao. Chao.